¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nuevamente aquí tratando de grabar este video. Creo que tengo poco lugar en la computadora y por eso no me ha estado trabajando. Vamos a ver si ahora puedo grabar este video. Y muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, darme el honor de estar presente en sus pantallas, sea en la casa o donde quiera me estén viendo. Muchas gracias también a todos los que vieron parte o todo del último video que subí, que ya hace un par de semanas, sobre el paraíso perdido de Elena White y John Milton. Ese video tuvo 2,400 vistas, tanto por personas que apoyaron el video y una minoría que dio una opinión contraria, la cual del mismo modo agradezco, porque me ayuda a darme cuenta de quiénes son los que están viendo estos videos y cómo puedo mejorarlos, etcétera. Por lo que también les agradezco si en este momento le dan el me gusta al video, como también suscribirse si no se han suscrito. Quisiera ver en nuestras suscripciones alcanzar las 3,000 para el fin de año. Estamos como en cuánto, también estamos como en 2,400 suscripciones. Bien, mis queridos hermanos, este video tiene como tema, imagínense, es un seguimiento del anterior. El evangelista Juan Marcos responde a la teología de la Trinidad, por así decirlo, o antitrinidad de la Iglesia Adventista. Es un seguimiento al video anterior. Es decir, cómo Juan Marcos refuta, derroca, hace nula la historia, la novela ficticia de Elena White, tanto en El conflicto de los siglos como en el libro El espíritu de profecía, el cual vimos la vez pasada, en el cual ella copia. Ella alega que fue una visión que recibió de Dios, pero ella copia de la novela poética, épica de John Milton, escritor inglés de por allí los años 1640, 1650, quien quiso hacer una obra épica en inglés. De hecho, su novela ficticia, claro, si es novela tiene que ser ficticia, llegó a tener el mismo estatus que la obra de Shakespeare en darle forma al inglés, al idioma inglés. Y de hecho John Milton fue un personaje, un genio, pues toda esa gran novela épica, El paraíso perdido, que comienza con la caída de Satanás, la hizo cuando ya estaba perdiendo o había perdido del todo la vista. Y él entonces dictó la novela a sus 3 hijas y sus hijas redactaron el dictado y fue así como ellas publicaron esta obra allá en los años 1658, creo que fue cuando se publicó esta obra, si mal no recuerdo. Pero el problema para la teología adventista es que Elena White copia en una gran parte del drama de John Milton, particularmente cuando John Milton describe la caída de Satanás. Pues él allí tiene un concilio en el cual Dios eleva a su hijo al estatus de Dios y los hace presente, es decir, lo presenta al resto de los ángeles
y los ángeles liderados por Satanás le tienen envidia a Jesús, y Satanás reúne un concilio y se pone en rebeldía contra Dios por causa de los celos y las envidias que le tiene a Jesucristo. En fin, si esta historia se les hace familiar, es porque es la misma historia que relata Elena White. De hecho, uno de los pioneros leyó esta historia y le dijo a Elena White: a mí me parece que se parece mucho a la obra de John Milton, y le regaló una copia del libro Paraíso Perdido. Y Elena White le dijo: ay, sí, la voy a colocar en el estante y en la parte superior del estante, y no la voy a leer. El problema es que o parece que tenía también el don de leer sin abrir los libros, porque más de una persona, más de un estudioso ha visto esta similitud entre los escritos de Elena White relatando la caída de Satanás. Bueno, pero el apóstol Juan Marcos derroca todo eso cuando él comienza su evangelio con estas palabras: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él comienza la buena nueva no con un gran conflicto en el cielo, no con celos de Satanás hacia Cristo, no con un Cristo que es investido a ser igual a Dios, como dice Elena White, sino con Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ahora, es una expresión hebrea, lo que encontramos nosotros acá con Hijo de Dios. Y los hebreos tenían esa manera de hablar para decir que es de la misma sustancia, es de la misma sangre, el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, algunos dicen que, bueno, que Jesús es de alguna manera creado por Dios, porque es hijo. El problema es entonces, si es así, ¿quién fue la mamá? Antes de María, ¿quién fue la mamá de Jesucristo? Es decir, si se usa la lógica humana para entender la doctrina de la divinidad de Cristo, según lo hace Elena de White y los pioneros, como vamos a ver más adelante en otro video, el raciocinio humano falla, porque trata de entender este gran misterio de la Trinidad, triunidad. Y el evangelista San Marcos dice: el Hijo de Dios. Ahora, esa frase, el Hijo de Dios, no se encuentra en algunos manuscritos del griego. Tal vez algunos saben que el Nuevo Testamento, tal como lo encontramos hoy en las diferentes versiones, es una compilación de diferentes fragmentos encontrados en diferentes lugares en el Medio Oeste. Por allá en Palestina y en diferentes lugares de zonas cercanas se han encontrado manuscritos antiguos, y entonces los estudiosos a lo largo de la historia fueron reuniendo estos retazos, estos manuscritos, y por esa razón nosotros tenemos una compilación completa de todos los libros del Nuevo Testamento, como también del Antiguo, pero ahora solamente estoy hablando del Nuevo Testamento. Algunos manuscritos no tienen esa frase, el Hijo de Dios, y por lo tanto algunos dicen, se dan cuenta, eso lo puso allí algún trinitario para apoyar su doctrina falsa de la Trinidad. Bueno, el problema es que no se han encontrado con el versículo 3, porque aquí
Juan Marcos se deriva a la escritura. Juan Marcos no se deriva a ningún poeta griego, a ninguna mitología, como lo hace Elena White al derivarse a John Milton, sino que Juan Marcos se deriva a la misma escritura, al profeta Isaías. Y la primera parte de esta cita bíblica no es en sí de Isaías. El versículo 2 no es de Isaías, sino es de Malaquías. Solamente a partir del versículo 3 encontramos nosotros la cita completa no es ni completa, encontramos la cita de Isaías donde dice: voz de uno que grita en el desierto, o que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Ahora, lo que hace aquí Juan Marcos al citar a Isaías es un problema para la teología de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y por favor, yo quiero reiterar o decirlo nuevamente, que los hermanos, los fieles que abundan y son tan piadosos y creen con todo el corazón en la doctrina adventista, son hermanos hermosos, creen en Dios con una fe sencilla. Yo no pongo en tela de juicio esa fe sencilla de la hermandad de la Iglesia Adventista. Desgraciadamente se les ha dado un Cristo, un Dios muy pequeño, porque si comprendieran la grandeza de Cristo, confiarían en su salvación, confiarían el Evangelio. Y esto lo vamos a estar viendo un poco más de cerca. ¿Por qué razón es que Elena White necesita un Cristo que es elevado al estatus de Dios? ¿Por qué razón Elena de White no inicia el conflicto de los siglos con Cristo ya siendo uno con Dios desde la eternidad? No en una lucha como hermanos peleoneros con Lucifer celoso del estatus de Cristo y Cristo haciendo lo mejor para no perder el mando que Dios le había encargado, porque Elena White dice que Dios le encargó la preeminencia sobre los ángeles. También dice que Lucifer estaba en el segundo lugar de honor, insinuando que Cristo estaba en el primer lugar de honor. Y de una manera muy sutil, aun cuando le pone a Cristo en el primer lugar de honor, es rebajándolo. Porque no estamos hablando de que Cristo tiene el honor de estar en el primer lugar. Cristo tiene su honor y su gloria porque es Dios. Y esto lo vamos a ver más de cerca. Bueno, pero me estoy separando del tema de Isaías, porque cuando Juan Marcos cita a Isaías 40, versículo 3, él derroca la doctrina adventista del conflicto de los siglos, especialmente de ese presunto estatus de Cristo que es elevado a Dios, el cual vamos a ver posteriormente. Aquí en Isaías 40, versículo 3, lo vamos a ver, como ustedes pueden ver en la pantalla, y voy a hacer esta pantalla mucho más grande para que ustedes puedan ver el idioma hebreo acá de Isaías 40, versículo 3.
Fíjense ustedes que en el hebreo todo se lee al revés, se lee de derecha a izquierda. Estos caracteres aquí en negro es el hebreo, arriba está lo que llaman un trasunto, un transcrito, una transliteración del hebreo a letras romanas que nosotros podemos leer hoy, pero no significan nada para nosotros. Y aquí en la letra roja está la traducción al inglés, pero se supone que nosotros podemos traducir eso rápidamente usando esta inteligencia de la computadora, la podemos traducir al español. Entonces nosotros leemos la voz de uno que llora, que clama, que grita en el desierto. Y esto me hace recordar a Génesis 1:1. Es decir, es la voz de Dios que grita en ese caos que existía al principio de la creación y que dice sea la luz, y fue la luz. Tiene tonalidad de eso. Entonces dice la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino de ¿quién? Preparen el camino de Yahweh. Es decir, quien va a venir es Yahweh, es Dios mismo, es el yo soy, es el que va a venir. El que vino es Yahweh en la carne. Y Yahweh significa yo soy el que soy. Allí esto no comienza con la elevación de Cristo a Yahweh. O la declaración del Padre diciendo que de ahora en adelante Cristo va a ser Yahweh. No, el Padre declara que la Escritura declara que es el mismo Yahweh quien va a venir. Preparen el camino de Yahweh. Estas 4 letras que ustedes ven acá en el hebreo son las 4 letras que llaman el tetragramatón. Gramatón, letras y tetra de 4. Es el nombre sagrado que no se atreven a pronunciar los hebreos y al traducirlo por eso lo colocan como Señor en mayúsculas. Preparen el camino de Yahweh. Es el Santo Dios. Es el yo soy quien va a venir. Este no es un Cristo, un medio Cristo, que comenzó siendo procreado por el Padre. Sin madre, por favor. Pero se pone aún más interesante. Hagan derecho, plano, en el desierto. Y fíjense ustedes no van a creer lo que dice esto. Un camino, una carretera para nuestro Dios. Quédense bien sentados, no se muevan de sus asientos. Porque esto que ven ustedes aquí es la palabra Elohim. En hebreo, aquí está lo que sería la E o la A, esta es la alfa, la L, y aquí Elohim. Fíjense ustedes que cuando vamos nosotros al significado de esta palabra, el 430 nos da el original. Ahí está Elohim. Pero está en el plural, porque aquí dice el plural de Eloah. Y aquí en Elohim encontramos nosotros a Dios en el plural, pero siendo uno. Allí ya está la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es el que llega
a Belén, Elohim, Yahweh, en la carne, encarnado en la persona del Hijo. Claro, el Hijo, Dios se manifiesta, revela que Jesús es el Hijo para darnos a conocer esa estrecha relación, ese vínculo de amor que hay entre el Padre y el Hijo y Jesús. Pero no quiere decir que el Hijo es procreado o fue creado por el Padre, sino que son uno en sustancia. Y aquí el evangelista San Marcos, al citar a Isaías 40, versículo 3, nos dice muy claramente que quien vino a esta tierra no fue nadie más sino Yahvé, Dios, Elohim. Ay, Señor, alabado sea tu santo nombre. Vamos a traducir esto otra vez aquí, la voz de uno que llora en el desierto. Preparen el camino de Yahvé. Ahí está el yo soy el que soy. Hagan derecho en el desierto un camino, una calzada, aquí ponen carretera, para nuestro Elohim en el plural, señores y señoras. De tal modo que cuando nosotros vamos a leer aquí en Juan Marcos y leemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que quien vino a esta tierra fue el mismo Yahvé, Elohim. Eso me estremece. Por eso dice Juan, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, Elohim, los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios Yahvé, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quien se hará presente en la persona de Jesucristo. La mente humana no es capaz de razonar de esta manera, pero es como la Escritura presenta a Dios. Y Marcos, el evangelista Juan Marcos, aunque usa muy pocas palabras, al citar a Isaías es para que nosotros vayamos a Isaías y en Isaías nosotros nos demos cuenta de que es Dios mismo en la persona de Jesucristo quien se encarna en ese vientre de la jovencita María allá en Nazaret y luego nace en Belén. Ahora, es así como Juan Marcos comienza su evangelio. No es un Cristo a medias, no es un Cristo a quien el Padre lo declara igual a él, como dice Elena de White, y que le dice a los ángeles que de ahora en adelante obedezcan al Hijo, así como obedecen o como si fuera el mismo Padre que les habla. No. Y la razón por todo esto es porque cuando nosotros tenemos un cuadro completo de quién fue Cristo, que fue Dios mismo, eterno, el Dios que ha hecho los trillones de galaxias que podemos ver nosotros en el cielo, los miles de millones de estrellas, las miles y millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se supone que en nuestra galaxia hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hay
no sé cuánto fue lo que escuché, el cálculo de los científicos, que en total han podido calcular que hay unas 3 a 4 trillones de galaxias, cada galaxia con miles y millones de estrellas cada una. El Dios que hizo todas estas cosas se hace carne y llega a Nazaret. Primero nace en Belén, pero luego llega a Nazaret y hasta va a Egipto. Y luego vuelve a Nazaret. Es Elohim, es Yahvé, y nosotros necesitamos la grandiosidad de este Dios para no tener duda de que nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Pero la teología adventista, basada en las visiones de Ellen White, nos da un Cristo a medias, un Dios a medias. Porque con un Cristo que es sencillamente elevado, investido a ser como Dios, entonces no podemos confiar en su palabra que dice consumado es decir, tus pecados han sido perdonados, sino que nosotros tenemos que ayudarle a Dios porque se nos da un Cristo a medias. Entonces nosotros tenemos que poner la otra mitad. Esa es la herejía del arrianismo. Una herejía que ya fue condenada por la iglesia cristiana, por allá en el concilio de Nicea en el año 325. Pero la iglesia adventista no tiene sus raíces en la historia de la iglesia cristiana. Ellos piensan que la verdadera iglesia cristiana comenzó con su gran chasco del 22 de octubre de 1844 y de esa manera sobrevuelan todo el conocimiento, todo el estudio, todo lo que se le fue dado a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia cristiana. Dicen, no, ese es catolicismo y ellos fueron los que sacaron el domingo. Pues aquí nosotros no estamos hablando de catolicismo romano, eso vino después. Aquí nosotros estamos hablando de los padres apostólicos que vinieron después de los apóstoles, de la iglesia cristiana primitiva, cómo esta doctrina de la Trinidad se fue formando. Por eso ellos no tenían duda alguna al predicar que era Dios mismo quien había venido en la carne para subir a esa cruz y allí en la persona de Cristo tomar nuestros pecados, llevarlos en su propio cuerpo que por su santidad, por ser el Yahvé, destruye toda maldad. Como si fuera lo que hizo Cristo en su cuerpo, es como si fuera una profecía de lo que Dios hará con todo el pecado en el universo, quedará destruido. Entonces Cristo toma nuestros pecados, los toma a nosotros mismos como pecadores y destruye lo que en nosotros es pecado. Alabado sea su santo nombre. Confía, tus pecados han sido perdonados.